Dice, hermanos, que si no fuéramos como niños, ya les prediqué una ocasión el último domingo, como niños no heredaremos al reino de los cielos. Y estoy hablando de una inocencia de un niño, una pureza como la que tenía Adán. Esto no perdió a Adán, hermanos, cuando pecó. Número 3, hermanos, yo le puse, perdió el sustento. Porque ¿qué le dijo el Señor? Ahora vas a trabajar. En el paraíso, en el jardín de Edén, hermanos, Adán no se preocupaba por esas cosas como nos preocupamos usted y yo. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que traer el sustento a nuestra familia. Ustedes que no trabajan aún así se preocupan porque ¿cómo le van a hacer pagar el fil del agua o de la luz el mes que viene? Dios les suple y gracias a Dios que algunos de ustedes reciben una ayuda. Pero Adán, hermanos, perdió el sustento de su familia, perdió el propio sustento de él. ¿Qué tuvo que hacer ahora? Espinos y cardos te producirán. Entonces, eso, hermanos, perdió Adán. 3 cosas bien importantes: comunión, la inocencia y el sustento. Ahora tenía que trabajar. Antes llegaba y se paraba en cualquier árbol y agarraba frutas, agarraba un mango, una manzana, una pera, iba a una planta y agarraba un tomate y bien a gusto sin trabajar, nomás él se la tocaba y eran frutas bonitas, porque en el jardín de Edén, hermanos, todo era perfecto, incluyendo las frutas y las verduras, ¿verdad? Unos tomatotes grandotes, unos mangos, era una chulada, hermanos, de lugar. Y todo eso perdió, hermanos, Adán por su desobediencia. Entonces perdió comunión, inocencia y perdió la paz también. ¿Por qué? Porque andaba escondido. ¿Dónde estás? Le decía el Señor, ¿dónde estás? Adán, hermanos, tenía una conciencia que lo perturbaba. Amén. No tenía tranquilidad, pero en cuanto mordió la fruta, hermanos, se le abrieron sus ojos y se empezó a tapar y corrió asustado. ¿Y quién te enseñó esas cosas? Le dijo el Señor. ¿Quién te enseñó? No, es que tuve miedo. Ay, ¿y dónde aprendiste eso? Le dijo el Señor. Eso perdió a Adán, hermanos, la paz de su vida. Pero gracias a Cristo, hermanos, esa paz que perdió a Adán, nosotros la podemos encontrar, hermanos. La vamos a encontrar y la hemos encontrado. Porque Jesús dice: yo soy el príncipe de paz. Aleluya, amén. Perdió, hermanos, una vida plena en el paraíso, hermanos, una vida plena, llena de gozo, de paz, de tranquilidad. Todo eso perdió Adán, hermanos, sí. Y lo más importante, hermanos, perdió una vida eterna, donde Dios le había dicho que él iba a estar en el huerto de Edén por toda una eternidad, cosa que nos espera a nosotros los cristianos, una eternidad con el Señor. Pero Adán la perdió, hermanos, y gracias al segundo Adán, ahora vamos a recuperar lo que ese Adán perdió por primera vez. A mí me da una tristeza, hermanos, cuando el verso que leí, yo leí este versículo y decía: y fueron los días de que vivió Adán 930 años y vivió y murió. Digo, 1, 2, 3, 4, 9 siglos y 30 años. Son muchísimos años. ¿Cuántos años teníamos nosotros? ¿50, 60, 70, 15, 20, 45? Adán tenía 9 siglos con 30 años. Vivió mucho, conoció hasta la 10ª generación. Creo que conoció cronológicamente a Noé, a Lamed, y del padre de Nacor, de Noé. Se me está olvidando la genealogía, pero le tocó conocer una gran descendencia de hijos, bisnietos, tataranietos y todo eso conoció, pero tuvo que morir cuando no era su destino. No era el destino de Adán morir. Sí, vivió muchos años y gloria a Dios que bueno, vivió muchos años, y ojalá que yo viviera unos 70, 80, 100 años. Adán vivió 9 siglos, pero cuando ya tenía prometido, hermanos, todo una eternidad a la presencia de Dios, eterna, por su desobediencia. Ahora decimos, pero ¿en qué momento desobedeció Adán? Cuando la que desobedeció fue Eva. Mujeres, ¿quién fue? ¿Adán o Eva? A ver, Juan, ¿fue Eva o Adán? ¿Quién fue el que perdió, el culpable, Eva o Adán? Allá una hermana dice que los dos, ¿verdad? Pues la principal, la que empezó fue Eva. Pero Adán, ¿por qué Eva qué andaba haciendo por allá cuando debió haberse enfrentado a su marido? No,
aquí te quiero. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Entonces, el diablo, hermano, yo lo reprenda, va a poner cosas a tu vida para que pierdas, hermanos. Ya casi llego a lo que quiero decirles, hermanos. Para que pierdas lo que Dios te ha dado y lo que Dios me ha dado. Va a poner cosas atractivas a tu alrededor. Y podrían decir, pues eso es para los jóvenes. No, Adán tenía 930 años y así cayó. No sabemos cuántos años tenía cuando cayó, pero ya era un hombre mayor, no era un jovencito. Cosas en nuestras vidas para que nosotros caigamos, y va a poner cosas atractivas como cosas delicadas, pero recuerde, hermano, que es pan engañoso. Porque el diablo, hermano, Dios lo reprenda, quiere hacer que usted y yo perdamos todo lo que Dios nos ha dado, y principalmente la salvación. Las consecuencias de Adán, hermanos, fueron mortales, porque él, hermanos, cosechó, hermanos, el fruto de su pecado, que era la muerte. Porque dice de la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Y Adán tuvo que morir, porque está establecido el hombre que muera una sola vez. Aquí no hay reencarnación, aquí no hay otra vida a futuro. No, aquí el hombre que muere sin Cristo y en pecado se va directamente al infierno, como el hombre de la historia de Lázaro y el rico. El hombre de la historia de Lázaro y el rico dice que el hombre hacía banquetes, hacía fiestas y murió, y despertó en el infierno. Entonces, la tierra, hermanos, otra consecuencia fue que la tierra fue maldecida, porque ya la tierra, hermanos, ya no empezó a dar los frutos que hicieron, y que se les abrieron los ojos. Automáticamente una barrera se interpuso entre Dios y ellos, y esa barrera se llama el pecado. Y solamente esa barrera fue destruida por Jesús, hermanos, cuando resucitó. Y ahora nosotros podemos tener directamente la presencia de Dios, acceso, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, 24, a la presencia de Dios. Esa barrera que se llama pecado, hermanos, quedó en ese momento puesta entre Dios y Adán. Y esas fueron las consecuencias, hermanos, del pecado de Adán y Eva. Separación eterna de la presencia de Dios. Santo, mi Dios. Ahora, quiero que veamos unos ejemplos de unas personas, hermanos, que tenían todo y lo perdieron. Adán tenía un paraíso, tenía una vida eterna, tenía una comunión con Dios, tenía una paz, ya lo miramos, y todo lo perdió por causa del pecado. Pero vamos a ver unos ejemplos, hermanos, de personas que perdieron todo por nada. Y el primer ejemplo es Esaú. ¿Se acuerdan la historia de Esaú? Llegó aquella vez, estaba leyendo su historia, y llegó bien cansado, hambriento. Y yo digo, ¿cómo que llegó hambriento si era un cazador y siempre llevaba caza a su padre? Pero esta vez sí que llegó hambriento y le dijo a Jacob, dame el guiso de lentejas. Y Jacob dijo, pues te lo voy a dar, pero dame tu primogenitura. ¿Para qué quiero esta cosa si me voy a morir de hambre? Adelante. Y empezó a comer. Desde ese momento, hermanos, Esaú perdió la primogenitura. Ahora, desde primogenitura, pues, ¿qué tiene que ver eso? Eran los derechos y las bendiciones de parte de Dios para un hombre descendiente de Abraham. Eran las bendiciones completas para él, porque él era el primogénito. Porque recuerden que la Biblia dice, te bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, todas las promesas de Abraham, hermanos, eran para Esaú, el hermano de Jacob. Y todo eso, hermanos, entonces bendiciones las perdió por un plato de habichuelas, decía uno, o un plato de frijoles de lentejas. Y muchos cristianos hoy en día, hermanos, dejan la salvación, el amor de Dios, las promesas de Dios, por migajas del mundo, por basuras del mundo. Decía un predicador, creo que allá en la convención de Tamaulipas, decía, los cristianos que se apartan de Dios, porque estaban hablando de la apostasía, dice, los apóstatas son como aquellas personas que andan buscando en los desperdicios de comer, cuando tienen en la casa del rey un manjar. Son como el hijo pródigo que anda deseando las algarrobas de los puercos, cuando en su casa tenía manjares del rey.
de millonario. Y a su nombre. Y Esaú, hermanos, perdió todos los derechos, hermanos, por un plato de lentejas. No perdamos, hermanos, las promesas de Dios y lo que Dios nos ha dado por migajas que el diablo ofrece, por migajas del mundo, hermanos. Porque esas migajas del mundo, esa fruta atractiva, ese pan engañoso, ese pan es pan engañoso, son mentiras del diablo. Porque el padre de mentiras es el diablo desde el principio. Y Esaú, hermanos, es el segundo ejemplo de un hombre que perdió todo por nada. Cuando el diablo, hermanos, venga a tocar su corazón, dígale, dicen los niños cantaron un canto, dile, no, las bendiciones, fue el rey Saúl. El rey Saúl había sido ungido por Samuel. Tenía las bendiciones de Dios, era el ungido de Dios, era el hombre, el rey de Israel. Pero ¿qué empezó a ver en el corazón de Saúl? Envidia contra David. No mató a los 80 sacerdotes por corajes a David. Los mató, agarró y mató a todos sus sacerdotes. A David muchas veces trató de matarlo con una lanza. Entonces Saúl, hermanos, era el rey y iba a sentarse en el trono de Israel, toda la descendencia, pero por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, le dijo Samuel, mira, Dios te hubiera confirmado el trono en este momento, pero mira, se lo ha dado a otro. Dios, hermanos, te va a confirmar promesas a tu vida, pero no descuidemos, hermanos. Ya casi que yo venga a hacer esto, no sé los que yo decía cuando relataba, pero se lo va a decir, una salvación tan grande por cualquier cosa. Saúl, hermanos, el rey Saúl perdió todo, perdió la paz, la tranquilidad, perdió la presencia de Dios, y a los espíritus lo tormentaban. Llegaba David con el arpa y solamente eso lo tranquilizaba. Perdió todo por nada, por querer vengarse de sus enemigos. Mire, la venganza yo pagaré, dice el Señor Jehová. Que esa cosa, hermanos, que es venganza, no nos vaya a hacer perder, hermanos, la salvación. Amén. Otro personaje, hermanos, que perdió también todo, pero al final lo recuperó, fue el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, se le hizo fácil gastar la herencia de su padre. Se le hizo fácil irse a gastar con rameras y con los malos falsos amigos las riquezas de su padre. Digo, dame la herencia, y juntándolo todo, después de algunos días dice que se fue y se lo gastó con sus amigos. Cuando los amigos miraron que ya no tenía dinero, porque el amigo verdadero no te abandona en las malas, todos se fueron. Dice que se fue a buscar trabajo allá con un granjero, ranchero, y empezó a cuidar puercos, así como el puerquito que publicó mi esposa hoy en la mañana, un cerdito. No lo vamos a comer en lugar de Navidad, están invitados. Entonces, miraba las algarrobas, miraba esas vainas secas que se dan en Israel en tiempos de hambre, en tiempo seco. Dijo, yo quiero eso, me lo quiero comer, tengo hambre. Pero dice ahí, no, eso es para los puercos, tú, para allá. Pero al final, hermanos, él abrió sus ojos y reconoció, dijo, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí cuidando puercos, animales inmundos? ¿Qué necesidad tengo? Me voy a levantar, dijo, y voy a ir a mi padre. Voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y además ya no soy digno de serte amado. Dijo, quiero ser un empleado, pero perdóname. Estaba a punto de perder todo, o perdió. Pero el pueblo de Israel, hermanos, también perdió todo. Otro ejemplo, perdió todo por causa de su desobediencia, murmuraciones, iba a decir. Y ellos ya habían salido de Egipto, 430 años de la esclavitud, ya iban bien contentos hacia la tierra prometida. La nube de día, la nube de tenían hambre, había codornices, tenían sed, la peña, etcétera, el maná. Iban bien contentos, la tierra prometida estaba a unos pocos días de camino, 40 días de camino, pero murmuraron, hablaron mal de Moisés y de Aarón y de Miriam. Se los tragó la tierra, fueron mordidos por las serpientes, cayó fuego del cielo y algunos los consumió. Muchos murieron en el desierto, y poco a poco, dice la Biblia, aquella generación fue desapareciendo. Perdieron, hermanos, una tierra prometida donde fluía leche y miel por nada, por desobediencia.
no pudieron entrar, hermanos, a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Fueron los únicos dos de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Incluso Moisés tampoco tuvo el privilegio de poder pisar la tierra prometida. De lejos la miró, porque el Señor le dijo: mira, ve y háblale a la peña, porque yo le voy a dar agua a estos cabezones. Porque y agarró Moisés y empezó a darle garrotazos, a golpear la peña, y le dijo: hey, Señor, tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque yo te dije claramente que hablaras a la peña, no que la golpearas. Pobre Moisés, yo lo entiendo, porque aunque Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, una tranquilidad, una paciencia que tenía, pero tenía un pueblo, hermanos, que era un pueblo difícil, un pueblo que murmuraba, de todo se quejaba, siempre Moisés esto, Moisés lo otro, Moisés aquello, y el hombre más manso sobre la tierra, hermano, llegó un momento en que reventó, y por causa de ese pueblo él perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Pobre Moisés. Ahora la pregunta es: ¿entró a la tierra prometida o no entró a la tierra prometida Moisés? Entró, y fue cuando estaba con Elías en la transfiguración con Jesús, ¿verdad? Dice que entró y dijo: Pedro, vamos a hacer una cabañita, algo para que ellos se acomoden. Fue una visión, una transfiguración, pero sí las tuvo, pero en espíritu. Pero Moisés, hermanos, en la tierra, los israelitas, hermanos, perdieron todo eso por nada. José, hermanos, otro quiero hablar. Hasta ahí se terminan los ejemplos de los hombres que perdieron todo, pero quiero hablar de José de Egipto. José de Egipto, hermanos, era el hijo consentido, porque era el hijo de la amada Raquel, amada de Jacob. Y José de Egipto, hermanos, conocemos la historia. Su padre le hizo una túnica de colores. José, hermanos, era el favorito de su padre Jacob, porque era José y Benjamín, eran los dos favoritos de Jacob, porque eran los hijos de la amada Lea, la que amaba, por la que trabajó 7 años, ni le dieron Raquel, pero ni le dieron a Lea. Entonces José, hermanos, fue llevado, dice la Biblia, a los 17 años de esclavo a la casa de Potifar. En casa de Potifar, hermanos, José, antes de entrar a la casa de Potifar, cuando Jacob, hermanos, eligió a José, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir, le cedió todos los derechos del primogénito a José. Era el penúltimo hijo. Todos los derechos del primogénito fueron a José. Estaban Zabulón, Isaacar, Dan y Leví y Judá y Manasés, etc. Todos los otros hijos. Pero Jacob, hermanos, los derechos del primogénito se los dio a José. ¿Por qué se los dio a José? ¿Por qué no se los dio primero a Rubén, que era el primogénito? Porque Rubén, hermanos, perdió ese derecho porque tuvo algo que ver con Bila, ¿verdad? Algo pasó con Bila, el niño no voy a decir, pasó algo con Bila, y Jacob los miró y dijo: pierdes los derechos por haberte subido a mi lecho, le dijo. Y se los envió a José. Se los pudo haber dado a Leví, o a Judá, o a Isaacar, o a Zabulón, Neftalí, a los otros, pero se los dio a José. Y José, hermanos, llevaba la marca, hermanos, de ser el primogénito. Llevaban todas las bendiciones que Abraham, hermanos, se le habían dado a Abraham, las poseía José. ¿Me estoy explicando? José, cuando andaba en Egipto, hermanos, él tenía la bendición de Dios, tenía los derechos del primogénito, tenía todas las bendiciones de Abraham, las traía José. Por eso cuando José andaba en muchos lugares, dice que era bendecido. ¿Sabe por qué era bendecido José? Porque Jehová dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendijere, lo bendeciré. Entonces todas las bendiciones de Abraham estaban en José. Era el primogénito, y José, hermanos, tenía la bendición de Dios, tenía el Espíritu de Dios, tenía la unción de Dios. Amén. Ahora sí vamos a con Potifar. Cuando estaba en la casa de Potifar, él era el encargado de todo, ¿verdad? El que llevaba las cuentas, era el mayordomo José. Pero se atraviesa por ahí una mujer, la esposa de Potifar. Dice que José era un hombre atractivo, bien parecido, y el diablo, hermanos, Dios lo reprenda, sabía, hermanos, quién era José. El diablo, hermanos, sabía que las bendiciones estaban en José.
El diablo sabía que la unción estaba en José y que él era el primogénito, no por ser el primero, sino por derechos de él. Incluso cuando iba a morir Jacob, hermanos, él puso las manos y oró así por los hijos de José. Dijo, no, este es el menor, este es el mayor. No, yo que sí lo quiero. Bueno, cuando estaba en casa de Potifar, José, hermanos, fue tentado por esa mujer a caer, a fallar. Ahora, si José, hermanos, hubiera cedido a aquella tentación, ¿qué hubiera perdido José? Esos derechos como el primogénito. Hubiera perdido la bendición de Dios, la unción de Dios, hubiera perdido todo. Ahora, por así, por nada, ¿verdad? O sea, ¿quién es esa mujer? Era una egipcia, era una pagana. Si él hubiera cedido, hermanos, hubiera perdido todo lo que Abraham, hermanos, se le había dado a Abraham. Ahora estaban en José, entonces hubiera perdido. Pero José, hermanos, abrió los ojos y dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Esos derechos, hermanos, que tenía Adán, hermanos, los perdió por causa del pecado. José en este caso, hermanos, estuvo a punto de perderlos, pero él se paró firme y dijo, yo no le voy a fallar a Dios. Como José, hermanos, usted y yo, hermanos, tenemos la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Todas las promesas del Señor son amén en nosotros. Tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos todo eso. Y el diablo, hermano, sabe todos los beneficios que usted obtuvo al momento de creer en Cristo Jesús. El diablo lo sabe todo eso. Y el diablo, hermanos, quiere que usted pierda esos derechos. Quiere verlo caído, derrotado en la miseria, como el hombre andrajento, como deseando las migajas, las agarrobas del mundo. Eso es lo que quiere el diablo. Y cuando usted está en el trabajo, en la escuela o en la vida diaria, hermanos, se van a presentar ocasiones, hermanos, donde el diablo se va a aprovechar para que usted y yo, hermanos, perdamos esos derechos, perdamos la salvación. Dice el Hebreos capítulo 13, mire, vamos ahí, ese libro ya casi termino. Hebreos. Dice así, hermanos, Hebreos 3:12, dice así. Lo tengo aquí en la versión de las Américas, pero lo quiero leer aquí. Dice así. Entonces el diablo sabe que esos derechos nos pertenecen como hijos de Dios, porque todas las promesas del Señor son en nosotros y las promesas de Abraham están en nosotros. Y el Señor, hermanos, nos exhorta aquí y nos dice, hermanos, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué les quiero decir con eso? Yo busqué este texto y aquí el Señor nos está exhortando, hermanos, de que no nos apartemos de Dios. Porque si nos apartamos de Dios, vamos a perder esos derechos, esas bendiciones, esas promesas que tenemos en nuestra vida. No dejemos, hermanos, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios por un plato de lentejas, por migajas del mundo. El diablo, hermano, no tiene nada que ofrecer porque no es nada de él. Vamos a ver el libro de Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo, ahí hay un versículo. No por migajas del mundo dejemos hasta lo que ahorita hemos cosechado. Adán, hermanos, perdió todo eso porque no supo cuidar. Vamos a Corintios, 1 Corintios 10, dice así, 10:11. Dice así, 10:11. Y estas cosas, 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, o en otra versión dice para nuestro ejemplo. Me perdí. Para nuestro ejemplo, en quienes los fines de los siglos han parado. Y luego dice el verso 12, así que el que quiere estar firme, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Y no perdamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Como Adán perdió, hermanos, todos esos derechos por una fruta, hermanos, por causa del pecado. Así que sigamos adelante, hermanos, porque Dios, hermanos, nos va a seguir bendiciendo.
Así que, hermanos, este es el consejo de la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Espero que se hayan gozado y hayan entendido, hermanos, y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cuando el enemigo ponga cosas o pan engañoso o tentador, digámosle no, porque eso trae pecado.